Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo relacionado con Python, donde vamos a empezar a ver los tipos de números, ¿vale? Hay tres tipos numéricos en Python. Están los int, los float y los complex, ¿vale? Que son los enteros, los flotantes y los complejos. Entonces iremos viendo algunos ejemplos para irnos relacionando con estos tipos de números. Y vamos a ver muy rápidamente cómo lo podemos hacer. Entraremos directamente a nuestro Visual Studio Code y vamos a empezar con los tipos de números, ¿vale? Vamos a crear algunas variables con los tipos de números que son permitidos en Python, por ejemplo, x, variable 2.0, y después están los tipos que son complejos, ¿vale? Los tipos complejos que son los 1, por ejemplo, los 1J. Vamos a ver muy brevemente esto que es, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que la primera variable que tenemos es la variable x con un 1, es un número complejo, complejo no, es un número entero, el cual no tiene decimales ninguno, y este está dentro del tipo int, ¿vale? Después, la variable y la tenemos con los números decimales y está dentro del tipo float, ¿vale? Y después tenemos los números complejos, que son estos que tenemos en la variable z, que son los complex, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos verificar el tipo de cualquier objeto que hay dentro de una variable? Ya sea numérica o ya sea de tipo string. Pues como lo habíamos visto anteriormente, haremos un print, abriremos paréntesis y vamos a poner con la función type, ¿vale? Con la función type, lo que le estamos indicando a Python es que nos muestre qué tipo de variable hay en esta, es decir, qué tipo de función o qué tipo de valor hay dentro de una variable, que en este caso vamos a usar la x, vamos a copiar y pegar el mismo código para reaprovecharlo, y lo único que vamos a hacer es cambiar las variables, ¿vale? Y y la z, ¿vale? Entonces habíamos dicho que la función type, que es esta que tenemos aquí, ¿vale? Siempre se va a usar así. Por eso hemos abierto dos paréntesis y hemos cerrado dos paréntesis, ¿vale? Porque siempre vamos a tener que escribir esta función de esta manera, ¿vale? Para que funcione correctamente. Entonces, estos print lo que nos va a devolver es el tipo que, si te fijas, lo he comentado aquí arriba, el tipo que hay en cada variable. Vamos a ver si funciona. Vamos a hacer un control S para guardar nuestro proyecto y le vamos a dar a ejecutar. Y aquí nos ha dado un error, lógicamente, porque este type no nos corresponde. Vamos a comentarlo para que omita este trozo. Y ahora sí, si te fijas, el resultado es la variable x, está dándonos un entero, un float y un complex. Este es el resultado de los tipos de datos que tenemos aquí, datos numéricos, ¿vale? Entonces, ¿qué es un número entero para Python? ¿Vale? Un número entero para Python puede ser positivo o puede ser negativo, pero lo que no puede tener son decimales y sí que acepta también una longitud ilimitada. Lógicamente, si nosotros ponemos que vamos a utilizar estos mismos ejemplos, vamos a borrar estos comentarios, ¿vale? Para no hacer el código muy largo y que tampoco se extienda mucho este vídeo. Por ejemplo, tenemos la x con un valor 1, podemos tener la x con un valor de, yo que sé, muchos números, ¿vale? Es ilimitado, y podemos tener la z con un valor de menos, un valor negativo. Y ahora, si le damos otra vez imprimir a este tipo, verás cómo nos muestra que el tipo que tenemos es un tipo entero en las tres variables, ¿vale? Entero, entero, entero. ¿Por qué? Pues lo que habíamos hablado anteriormente, que los números enteros en Python son aquellos que son positivos o negativos, pero sin decimales. Y la longitud puede ser ilimitada, ¿vale? Entonces, los tipos float, ¿vale? O números con decimales, ¿vale? Pueden ser también positivos o negativos que contienen, bueno, los decimales detrás. Por ejemplo, 1.5, 5.4
y 6 puntos lo que sea, ¿vale? También es negativo, ¿vale? Menos 6 puntos lo que sea. Si te fijas, tenemos ilimitados, ¿vale? Números en la variable y vamos a guardar nuestro código y veremos cómo ahora nos va a mostrar un tipo float, ¿vale? Porque este tipo de número con decimales detrás se considera en Python float, ¿vale? Entonces aquí ya sabemos este tipo de variable, es decir, este tipo de número, cuál sería. Y vamos a ver los tipos de números que son los complejos, ¿vale? ¿Qué son los números complejos? Pues en pocas palabras, los números complejos son aquellos que constan de dos partes, una parte real y otra parte imaginaria. Pueden ser positivos o negativos, pero la parte imaginaria se identifica con una letra al final. Por ejemplo, si yo tengo esta variable, ¿vale? Esta variable y tengo un número complejo, por ponerte un ejemplo, sería 5J, ¿vale? Siempre se representa con la letra J, la parte imaginaria, aunque no lo he probado, muchos dicen que también se pueden representar con la letra S. Y llegados a este punto te estarás preguntando para qué sirven los números complejos. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un print aquí de este tipo de número, que es la type, la X, ¿vale? En este caso, guardamos nuestro proyecto y ejecutamos, verás que el tipo que nos muestra es un complex, ¿vale? ¿Para qué sirven los números complejos? Pues mira, los números complejos son bastante utilizados en las telecomunicaciones y la electrónica, ya que son muy útiles para describir las ondas electromagnéticas y la corriente eléctrica. También pueden ser usados en diferentes dominios de las matemáticas y en la física, donde se destaca su uso en la mecánica cuántica, ¿vale? Entonces, la gran mayoría de nosotros, yo creo que no vamos a llegar a este punto, pero está bien que sepamos que este también es un tipo manejado por Python. Podemos representar este número con la variable x, sería un número normal de este tipo. También podemos poner los números complejos, pueden ser bueno, con potencias elevadas a la 10, etcétera, ¿vale? Hay muchísimas opciones para usar esto. También pueden ser negativos, por ejemplo, si yo pongo una b igual a menos 6 j, ¿vale? Igual el tipo de dato que nos va a mostrar esta variable sería complex, ¿vale? Vamos a guardar. Si te fijas, nos está indicando que esta variable es totalmente complejo, ¿vale? Bueno, lo dejaremos aquí ya sabiendo cuáles son los tipos de números que acepta Python, y en siguientes vídeos nos veremos con más contenido relacionado con Python. Como siempre te digo, espero que el vídeo te guste, te ayude y bueno, te invito a que repasemos juntos lo que vamos aprendiendo en Python, y que si te interesa, pues comparte los vídeos, quédatelos, léelos, los que quieras, revísalos otra vez, para así entre todos poder ir aprendiendo cada vez más cosillas nuevas en este mundillo, ¿vale? Así que nada más, nos vemos en un siguiente vídeo.